Bienvenidos a su programa Nuestra Herencia Podcast. Les habla su hermano en Cristo, Michael Wilson Ordóñez. Y en este episodio, hermanos, vamos a hablar de una parte de nuestra historia que nos va a hablar sobre lo que se llamaba la flota del Ángel Blanco. Hoy vamos a dar una breve historia de este ministerio que tuvo la Iglesia de Dios de la Profecía. Y hermanos, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, del cumplimiento bíblico de algunas de las profecías que estos hermanos y hermanas creían que este ministerio iba a cumplir. Así que, hermanos, en este día les vamos a dar una breve historia de este ministerio denominado la flota del Ángel Blanco. Vamos a iniciar con una escritura que se encuentra, hermanos, en el libro de Deuteronomio, versículo 32, capítulo 32, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32, versículo 2. Voy a estar usando la versión Reina Valera de 1960 en esta oportunidad. Entonces, hermanos, al principio parecería que es completamente irrazonable e imposible encontrar alguna conexión entre las Escrituras, la Biblia y los aviones, ¿verdad? O el avión. Pero Dios, hermanos, siempre ha tenido una manera de identificar al mundo y llevar el mensaje de Dios, su programa, al mundo. Entonces, hermanos, hay una manera de nosotros poder reconocer lo que Dios está haciendo en cada tiempo, en cada etapa del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver en las Escrituras, por ejemplo, vemos de cómo Dios a su tiempo, Él llamó a Juan el Bautista, por ejemplo. Después vino también el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos ver todo eso y cómo en una manera Dios lo había profetizado. Por ejemplo, del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él nació en el libro de Lucas, nosotros vemos la historia y el cumplimiento de aquellas profecías donde decían, por ejemplo, que encontrarían al niño envuelto en pañales. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la Biblia, nosotros también vamos a ver algunas correlaciones entre algunos tecnología moderna, ¿verdad?, y eventos de la historia humana. También hay una escritura, hermanos, que se encuentra en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, porque esta es la escritura que inspiró a estos hermanos y hermanas, la historia que les vamos a contar hoy, para llamarle a este ministerio la flota del Ángel Blanco. Entonces dice aquí la palabra, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, versículo 6. Entonces, hermanos, vemos esta historia, esta escritura que inspiró a los hermanos a pues lanzarse en este ministerio de llevar el evangelio de Cristo Jesús y el mensaje de la iglesia, por supuesto, a través de esta flota de aviones. Pero algo muy inspirador, hermanos, que nosotros podemos ver es de que por las escrituras no solamente nosotros vemos, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en el mundo, sino también lo que hizo a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos en nuestra iglesia, nuestra historia, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos el levántate, resplandece en la iglesia, que también fue un cumplimiento de una profecía. Gloria al Señor, allá en Isaías 60. Y nosotros vemos también otras escrituras, ¿verdad?, otras escrituras, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis y también el libro de Isaías 43, etcétera, Ageo. Nosotros vemos, hermanos, el cumplimiento de muchas profecías de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de lo que inspiró a estos hombres y mujeres a iniciar este ministerio, fue lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, una inspiración para poder llevar el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, el mensaje de la iglesia a muchos pueblos.
Entonces, hermanos, vemos no solamente en lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el levántate, resplandece de la iglesia, pero también vemos las profecías cumplirse en otro lado concerniente a los últimos días. Pero vamos a ver entonces, hermanos, un poco, ¿verdad?, de esta historia, gloria al Señor. Pero quiero leer también esta escritura, ahorita la van a ver en su pantalla, ¿verdad?, de Ageo capítulo 2, versículos 7 y al 9. Y dice así la palabra del Señor, versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 8 nos dice, mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Versículo 9 leemos también, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos, hermanos, gloria al Señor, estas escrituras que nos hablan, hermanos, concerniente a lo que Dios iba a hacer en los últimos días. Ahora vamos a ver la historia, gloria al Señor, de la flota del ángel blanco, que es una historia muy linda, hermanos. Y les quiero compartir, es simplemente una introducción a esta historia, porque hay bastante material. He estado haciendo unas investigaciones, ¿verdad? Búsquedas de esta información, porque, hermanos, fue parte de un gran ministerio de la Iglesia de Dios, la profecía. Pero empecemos en 1948, gloria al Señor, cuando se compró la primer avión de motor para iniciar lo que se llamó la flota del ángel blanco. Los aviones en aquel tiempo, hermanos, volaban sobre las ciudades aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos lanzaban información por el aire. Daban, por ejemplo, panfletos o volantes, ¿verdad? Los aviones andaban en las ciudades y pues lanzaban información por el aire, ¿verdad? Las avionetas, los aviones pasaban, distribuían información por medio de algún volante, algún flyer, ¿verdad? Lo hacían volando sobre las diferentes ciudades y pueblos. Hoy en día, ¿verdad? Eso ya no se permite en Estados Unidos, es prohibido. Casi todos los estados, las ciudades lo han prohibido, entonces ya no se puede hacer eso hoy en día. Pero, hermanos, este ministerio inicia de esa manera, porque ellos querían compartir el mensaje del Señor, llevar el mensaje de salvación a todo el pueblo. Pero ellos distribuían folletos, ¿verdad?, tratados, y así estaban ellos cumpliendo las diferentes profecías que nosotros vemos en las Escrituras. Pero esto inicia, hermanos, con la visión de un hermano, de un hombre de Dios. Gloria al Señor. Yo te voy a hablar un poco más de él. Su nombre era el hermano Grady R. Kent. El hermano Grady R. Kent. En 1941, nos cuenta la historia, el hermano Grady se convirtió en una fuerza impulsadora detrás del ministerio de marcas en los campos del bosque. Gloria al Señor. Y él pues pensaba y veía la visión del hermano Tomlinson, ¿verdad?, concerniente a establecer ese lugar, ¿verdad?, nuestro campo bíblico, nuestro parque bíblico, los campos del bosque. Pero él sabía y entendía la revelación, ¿verdad?, de ese cumplimiento de la profecía que se cumplió, como nosotros lo sabemos, en el año 1903. El levántate, resplandece de la iglesia. Y él creía muy bien en Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y también el Salmo 132, versículos 4 al 6. Pero él inicia su ministerio con la iglesia en 1941. Pero en 1948, mientras predicaba en uno de los estados del oeste de Estados Unidos, un hombre que asistía a una de esas reuniones llamó al hermano Kent y pues lo había escuchado predicar, y también él le había escuchado,
¿verdad? Predicar de que allá en los campos del bosque, en el Levántate resplandece, se cumplió también la profecía de Isaías 68, donde nos habla de los aviones, ¿verdad? Entonces el hermano Kent ya tenía una idea y un deseo de poder compartir el mensaje por medio de los aviones, como un profeta volador, vamos a decir. Entonces este otro hermano, ¿verdad? Sacó al obispo Kent y lo llevó y le compró una avioneta nueva de marca Cessna. Y con esta avioneta pequeña, ¿verdad? De un motor y 4 asientos, fue el inicio de esta flota de aviones que llegó a ser conocida como la flota del Ángel Blanco. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, la visión, el deseo de un hermano, nuestro hermano Kent, de poder compartir y de usar los medios, gloria al Señor, que tenían disponibles para llevar adelante el Evangelio. El hermano Kent después, ¿verdad? En su ministerio llegó a ser también director del Departamento Mundial de lo que antes se conocía como la AMIP, la Asociación de la Marca de la Iglesia de Dios de la Profecía. Aquí ven una foto, me parece que fue tomada esta foto en la asamblea de 1949. Entonces el hermano pues estaba envuelto, el ministerio fue el director mundial de la AMIP y él creía mucho en este ministerio. Pero algo muy hermoso, ¿verdad? También algo de su vida, ¿verdad? Que él tenía un celo por compartir el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, el Evangelio, y usar los aviones, hermanos, para poder hacer este trabajo. Entonces el hermano Kent, ¿verdad? Con esta visión, con este mover de Dios, empezó a formar esta flotilla de aviones. Y un avión, ¿verdad? Todos estos aviones, hermanos, eran propiedad personal de todos los hermanos. La iglesia, pues, no era propietario de todos estos aviones, sino más bien el hermano Kent se unió con muchos otros hermanos para poder, hermanos, establecer esta flotilla y llevar el mensaje, llevar a predicadores a muchos lugares, ¿verdad? Ellos tenían, como lo vamos a ver ahorita en unas fotos, hermanos, ellos tenían uniforme, ¿verdad? Que los representaba, eran pilotos, aviadores. Entonces ellos tenían su uniforme que los identificaba como pilotos de la flota del Ángel Blanco de la Iglesia de Dios de la Profecía. Entonces era un ministerio muy hermoso. Gloria al Señor. Conociendo también un poco más de esta historia, hermanos, en el año 1956, la flotilla de aviones hace un viaje histórico a las islas del Caribe y este viaje fue documentado en un video, en un documental que se llamó Un Encuentro con la Profecía. Aquí en la pantalla ustedes van a poder ver una foto de esta ocasión, ¿verdad? De ese vuelo que hicieron los hermanos. De hecho, hermanos, les dejo saber que estamos traduciendo ese video y le vamos a añadir los subtítulos en español. Gloria al Señor. Es algo que yo decidí hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Y lo vamos a lanzar ese video con sus subtítulos en español muy pronto. Así que estén, hermanos, pendientes de ese histórico documental de este viaje denominado Un Encuentro con la Profecía. Porque estos hermanos en esos aviones, en ese viaje que hicieron, hermanos, ellos creían con todo su corazón que ellos estaban cumpliendo la profecía, que ahorita les vamos a hablar un poco más de esa profecía. Entonces ellos salen en ese viaje, un viaje misionero, llegan a Cuba, a La Habana, a otras partes también de Cuba. Por supuesto, esto sucedió en 1956, antes de la Revolución Cubana. Entonces ellos vuelan hacia las islas de las Bahamas también. También después llegan a parte de Jamaica, ¿verdad? A la bahía de Montego. Llegan también a Haití, que en aquel tiempo pues era un país muy pobre. Y por último, hermanos, llegan a la República Dominicana, una parte muy linda de cómo, ¿verdad? Estos hermanos cumplieron una profecía en la Biblia. Gloria al Señor. Una historia muy hermosa, ustedes lo van a poder observar en ese documental que muy pronto lo vamos a estar lanzando. Pero
Estos hermanos y hermanas, ¿verdad? Tenían un celo de poder compartir el Evangelio, gloria al Señor. Por supuesto, cuando llegan a Cuba, ¿verdad? Varios jóvenes en aquel tiempo, el ministerio de la BLV, la Banda de Líderes Victoriosos, que era el nombre del ministerio de jóvenes en aquel tiempo, ¿verdad? Muchos jóvenes de Cuba se suben a los aviones y estaban repartiendo volantes, ¿verdad? Panfletos que tiraban desde los aires para que llegaran a ver a los misioneros americanos, ¿verdad? Que habían llegado a Cuba, gloria al Señor. También lo hicieron así en las Bahamas, en Jamaica, en Haití y por último en la República Dominicana. Pero, como les decía, hermanos, estos hermanos y hermanas creían con todo su corazón que ellos estaban cumpliendo la profecía bíblica. Y vamos a ver algunas referencias concerniente a estas profecías que se llegaron a cumplir en ese tiempo, gloria al Señor. Entonces vamos a ver algunas de estas referencias que lo vamos a ver en este momento. Aquí pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Una de los aviones que se usó durante ese viaje histórico. Gloria al Señor. La primera referencia bíblica la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 8. Esta es una escritura muy conocida por nosotros de la Iglesia de la Profecía, ¿verdad? Porque se habla de levántate y resplandece. En el versículo 1 y 2 de Isaías 60 tenemos lo que nosotros llamamos, ¿verdad? El levántate y resplandece. Pero en el versículo 8 nosotros creemos, ¿verdad?, que esta es una referencia directa al avión. Y dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Es una pregunta, ¿verdad?, que hacía el profeta Isaías. Se cree que este es una referencia al primer vuelo de un avión de motores que se llevó a cabo en Carolina del Norte en diciembre de 1903, que fue el mismo año, ¿verdad?, donde fue Levántate Resplandece. Levántate Resplandece de nuestra iglesia es junio 13 de 1903, el aniversario de nuestra iglesia. Pero en diciembre de ese mismo año, en el mismo estado, Carolina del Norte, en Estados Unidos, los hermanos Wright hicieron el primer vuelo, ¿verdad?, histórico, cuando inicia la era moderna de la aviación. Hermanos, entonces esta escritura de Isaías, hermanos, es una referencia directa al avión, que lo encontramos y lo vemos ahí en el libro de Isaías. Gloria al Señor. Vamos a ver otra escritura, hermanos. Esta se encuentra en Ezequiel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y vamos a leer el 13 primero y dice, oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Entonces, hermanos, se cree, ¿verdad?, que esta escritura aquí en Ezequiel también habla de los tiempos finales y aquí hace una referencia. Se cree, ¿verdad?, y los hermanos en aquel tiempo, por supuesto, creían fervientemente que esto era así, que era una referencia directa al avión y cómo el avión iba a ser usada para llevar el mensaje de salvación al mundo. Gloria al Señor. También Eclesiastés 10:20, ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Eclesiastés 10:20 dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Por supuesto, aquí está hablando, ¿verdad?, de que no hablen mal de los reyes, de alguna persona importante. Pero los hermanos creían que también era una referencia a que las aves, por supuesto las aves, ¿verdad?, no hablan. Los seres humanos hablamos. Pero ellos creían, hermanos, que era una referencia al avión y que se iba a cumplir, ¿verdad?, la profecía de que los aviones o estos aparatos, ¿verdad?, el profeta tal vez no lo miraba de tiempos modernos, pero lo miraban y decían es una ave que habla, ¿verdad? Pero, hermanos, esta flota del ángel blanco es parte
muy importante de nuestra historia como iglesia. Y es una historia, hermanos, que debemos de contar, gloria al Señor. Hombres y mujeres dedicados, que dieron todo por el Evangelio, que compraban esos aviones, ¿verdad? Por supuesto, en aquel tiempo ya se requería tener una licencia de piloto para poder navegar una de estos aviones, ¿verdad? Pero ellos usaron todos los medios que tenían, hermanos, para cumplir la obra de Dios que ellos creían que Dios les había llamado. Y era algo tan lindo porque este mensaje por medio de los aviones, hermanos, llegó a lugares muy remotos. En Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente en el sur de Estados Unidos, esta flotilla de aviones, hermanos, llevaba a muchos evangelistas, predicadores, ministros, hermanos y hermanas que llevaban el mensaje, ¿verdad? Y era algo muy lindo porque, hermanos, podemos ver de que familias enteras se unían a este ministerio, ¿verdad? Era algo parte de pastores, ministros que aún eran pilotos y pues se unieron a esta flotilla de aviones. Lo máximo de este ministerio, hermanos, ahí por los finales de los años 50, la flotilla del Ángel Blanco llegó a tener 100 aviones, ¿verdad? Y habían diferentes grupos de esta flotilla en diferentes estados, pero hermanos, llegaron a tener 100 aviones, imagínense qué hermoso. Y dice la historia que hubieron casi 200 pilotos que eran parte de este ministerio. Aquí tenemos una foto, ¿verdad? De un hermano que que era parte de este ministerio también. No sabemos el nombre de este hermano, pero su legado, hermanos, de todos estos hermanos y hermanas nos inspiran hoy a nosotros hacer lo mismo en nuestro tiempo. La mayoría de estos hombres y mujeres, hermanos, pilotos, ¿verdad? Ya partieron con el Señor, ya han fallecido. El otro día, haciendo una búsqueda, ¿verdad?, sobre algunos de estos hermanas pilotos, pude observar que todavía quedan algunos y pude contactar a algunos de sus parientes, ¿verdad?, hijos o nietos, y algunos me decían, hermano, sería bien que los entrevistara para poder saber un poco más de la historia, y me decían, hermano, estos ya están en edad avanzada, tal vez ya perdieron su memoria, pero sería lindo recopilar todas esas historias para poder contar esas historias, hermanos, e inspirarnos a nosotros hoy en día. Así que, hermanos, para concluir, quiero leerles esta escritura que encontramos aquí en Hechos capítulo 16, versículo 4 al 6, porque nos habla, hermanos, de cómo crecía la iglesia en aquel tiempo, el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero lo podemos también aplicar a nuestro día. Y estos hermanos y hermanas de la flota del Ángel Blanco, hermanos, también Dios los usó para poder hacer crecer la iglesia. Dice, para concluir este podcast, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, versículo 4 al 6. Y dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Gloria al Señor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número de ellos cada día.